Muchísimas gracias, Fernando, también por atenerte al tiempo. Y paso a continuación al siguiente comunicante, que es el doctor de Filosofía Javier Moreno Pampliega, de la Universidad. Cuando quieras. Buenas tardes, bonsoir a todos. Me llamo Javier Moreno y efectivamente lo primero que quiero comentar es que mi punto de vista, mi perspectiva es la filosofía. Es decir, lo que yo he elaborado es un intento desde una posición humanista, filosófica, de interpretar la religión y en concreto interpretar el fenómeno del diálogo religioso, viendo las consecuencias que tiene para cómo entender la religión. Por eso lo he titulado el diálogo interreligioso como un camino de reinterpretación de la religión, porque es decir, es una postura de que te colocas con una distancia frente a la religión, pero a la vez la valoras positivamente desde el humanismo, porque lo mínimo que hay que decir de la religión es que la religión favorece al hombre. Si te colocas en la perspectiva humanista, ves que la religión favorece al hombre. Bien, el diálogo interreligioso efectivamente se ha realizado con la intención de conseguir la convivencia entre distintos grupos, distintos pueblos, en definitiva, conseguir la paz. Ahora bien, lo que yo planteo es que si este diálogo es auténtico, un diálogo auténtico no solamente se habla, sino que también se escucha lo que dice el otro con una actitud de benevolencia. Entonces la pregunta es si pueden cambiar mis creencias. Y por eso a continuación lo que desarrollo es una reflexión sobre qué es una creencia y en concreto dentro de las creencias qué es una creencia religiosa. Bien, para empezar hay una visión ilustrada de este tema, es decir, qué son las creencias y qué son las creencias religiosas. Es la visión cientificista ilustrada que viene del siglo XVIII, XIX. Según esta visión, la ciencia es el conocimiento, sin más. La ciencia es el conocimiento. Este conocimiento es firme, objetivo y universal. Frente a la creencia, es decir, el que tiene esta visión desprecia la creencia porque la identifica con la religión. La creencia es no firme sino débil, no objetiva sino subjetiva, no universal sino particular. Ahora bien, esta visión ha sido superada en el siglo XX por esos autores que ahí aparecen mencionados, Kuhn, Popper, Feyerabend, por los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Bien, hay otro modelo epistemológico de cómo considerar el conocimiento humano, según el cual creencia es lo mismo que conocimiento. Son equivalentes. Creencia es todo aquello de lo que puedo decir creo que. Ahora bien, hay diferentes tipos que son diferentes niveles de creencia. Las creencias ordinarias, las creencias científicas y las creencias metafísicas. Bien, empezamos con... Bueno, antes de nada, decir que hay dos elementos en todo conocimiento, un elemento involuntario que es la evidencia externa que se nos impone. Por ejemplo, ahí vemos pues, lo que llamamos un amanecer. Ahora bien, para que yo considere eso como un amanecer, tengo que hacer mi aportación. Hay un elemento voluntario, la decisión mía de aceptar eso, y cuando yo afirmo, y digo en español amanece, o como se diga en otra lengua, pues entonces hay ese elemento voluntario que es necesario para que el conocimiento se constituya como tal. Bien, las creencias ordinarias, hemos dicho tres tipos, tres niveles, creencias ordinarias, científicas y metafísicas. Las creencias ordinarias se precisan para vivir en sociedad, están formuladas en lenguajes convencionales, es decir, en nuestras lenguas. Yo no discuto
que tengo hambre y que necesito pan para comer. Pero eso es una creencia, voy a eso. Una creencia en la que predomina el elemento involuntario, pero sí es una creencia, ya, un tipo de creencia. Bien, las creencias científicas pues están ordenadas según unas teorías y unos paradigmas cambiantes. Las teorías científicas han de confrontarse con los hechos constatados, pero no hay datos puros porque los datos siempre se formulan en el lenguaje de una teoría. Y las creencias científicas, las teorías científicas, están conformadas por intereses públicos y privados, del Estado, de las empresas. Aquí el elemento voluntario es mayor que en las creencias ordinarias. Y llegamos a las creencias metafísicas. Bueno, yo llamo creencias metafísicas a todas las cosmovisiones. Aquí se incluyen sistemas filosóficos y sobre todo, que es lo que nos interesa en este caso, las religiones. Las creencias metafísicas son afirmaciones de las que no hay evidencia empírica. Y todos los sistemas religiosos son compatibles con el mundo, por eso todas las religiones se mantienen, porque no hay ninguna que se contradiga claramente con cosas que están en el mundo. Dan sentido, esto es importante, a la vida de las personas y proporcionan una motivación para la ética. Entre las creencias metafísicas pues hay una máxima pluralidad, porque hay muchos tipos, y hay aquí en las creencias metafísicas es donde la voluntariedad es mayor, es decir, yo creo porque quiero, por eso es voluntario. Bueno, la foto se refiere, bueno, yo la saqué en Marrakech, ahí lo que hay es a la izquierda una iglesia y a la derecha una mezquita, pero bueno, una ciudad que está cerca de aquí, que es Marrakech. Bien, bueno, la determinación de mis creencias, ahí sigo, explico la doctrina de un filósofo de la ciencia que se llama Jesús Posterín. Bueno, él, resumiendo, lo que viene a decir es que la racionalidad está a medio camino entre el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Pues no creer en nada, no creer en nada. Mientras que la credulidad sería creer en todo. Entonces, él lo que dice que la racionalidad implica pues creer en algo con una fundamentación y extender tus creencias lo más posible, pero no extender las creencias tanto que pierdas una seguridad. Bueno, entonces, bueno, yo he estudiado mucho este tema, lo que yo llamo el espíritu apologético, que he definido como la defensa apasionada y excluyente de la propia escuela de pensamiento o confesión religiosa bajo el supuesto de su identidad con la verdad. Bueno, hay apologías o apologética pues en todas las religiones. Yo entiendo humildemente y sinceramente que esto hay que superarlo, y hay que superarlo por un paradigma nuevo que sería el paradigma de la convergencia. ¿Cómo explico este paradigma de la convergencia? Con esos 4 puntos que coloco ahí. El primero, la puesta en cuestión de los prejuicios heredados. Segundo, la inclinación hacia lo común coincidente y no hacia lo propio distintivo en el terreno de las creencias. Tercero, la prevalencia de la ortopraxis sobre la ortodoxia. Y cuarto, sobre lo que está más allá de nuestro alcance, tener una actitud de disponibilidad. Bueno, el primer capítulo, los prejuicios heredados. Bueno, yo cuando hablo de prejuicio no lo digo en el sentido de la filosofía ilustrada, que dicen los ilustrados que el prejuicio hay que superarlo para empezar a pensar libremente y racionalmente. No, el prejuicio es positivo. Yo nazco con unos prejuicios y es un juicio previo, el prejuicio, en que yo inserto las nuevas adquisiciones. Por lo tanto, el prejuicio hay que superarlo, hay que completarlo, pero no renunciar a él, porque dependemos de ese prejuicio en el que hemos nacido cada uno. Cada uno ha nacido en sus propios prejuicios, es decir, los correspondientes a su propia tradición. Bien, ¿cómo se pueden superar los prejuicios? Mediante el amor a la verdad. Es un tema en el que yo he trabajado bastante. Filaleces, que sería, pues eso, el amor a la verdad. Hubul Hakika, el amor a la verdad, Filaleces en griego lo pongo ahí porque quien habla de esto es un autor cristiano del siglo III llamado Orígenes de Alejandría, que escribió un libro apologético precisamente para refutar a un escritor pagano, romano, que había escrito un libro en contra del cristianismo. Estamos hablando de una época en que no ha aparecido el Islam, evidentemente. Entonces la lucha entonces en el Imperio Romano era entre el cristianismo creciente
y el paganismo reinante. Bien, bueno, entonces ahí hay una descripción, lo que pongo ahí, de cuáles son esas exigencias morales del amor a la verdad, porque el amor a la verdad exige mucho, tener unas condiciones morales, unas virtudes, estar abierto a las cosas mediante la humildad, la ingenuidad, la imparcialidad, la curiosidad y exhaustividad en el examen de las cosas, y estar abierto a las personas, ser ecuánime, sereno, no ser arrogante, no tener rencor, ser magnánimo para encajar con alegría las objeciones de los demás, que no se desborde la retórica, y evitar otra actitud que es la filonequía, que pongo ahí, que es el afán por rebatir a los demás, por vencer en las discusiones. Sencillez y claridad en la expresión para dirigirse a la mayoría, como hacían los antiguos profetas y también algunos filósofos, no todos, algunos. Bueno, entonces, dentro de esta actitud que llamamos amor a la verdad, pues hay sobre todo lo que se pretende, lo que propone Orígenes, es una obediencia a las cosas y a los hechos. Es preciso comparar las diferentes doctrinas entre sí, las diferentes escuelas de pensamiento y religiones, y también sus prácticas respectivas. Comparar, y estar siempre disponible ante el Ser Supremo, ante la divinidad, por si esa divinidad se nos manifiesta. Esto implica el amor a la verdad, entre otras cosas. Hay ante sus posibles mediaciones. Bueno, atención. También se incluye dentro del amor a la verdad, atención hacia lo bien dicho y hacia lo bien hecho. Esto quiere decir, lo que está bien dicho, es decir, lo que es verdadero, tengo que reconocerlo como tal, aunque lo diga alguien de otra religión o alguien al que yo considero ignorante. Y lo bien hecho, es decir, las virtudes que veo en otras religiones, tengo que reconocerlas como tales virtudes. Bien, el segundo capítulo de los 4, convergencia en las creencias. Bueno, normalmente las personas nos insertamos en una tradición, normalmente las personas, y vivimos esa relación con la tradición mediante una actitud o una posición de pertenencia, es decir, que no es que estemos en una tradición, sino que pertenecemos a ella, y así decimos, pues yo soy cristiano, yo soy Bahá'í, yo soy musulmán. ¿Qué implica esta pertenencia? Pues que cumplo unas normas, las que dicha religión espera de mí, que puedo decir soy eso, lo que sea, soy católico, por ejemplo, y ese ser católico me identifica, me distingue de otros que no son católicos. Y que acepto, esto es importante, que acepto en bloque, porque lo que no admiten las religiones es que cojas lo que quieras y dejes lo que quieras, sino que hay que aceptarlo todo en bloque. Bueno, la cuestión que se plantearía, hay un autor que es el que antes, no he nombrado, se llama Gadamer, es el que hablaba de esta visión nueva del prejuicio. Pues Gadamer defiende que cuando un contenido de verdad se desvincula de las autoridades que lo han transmitido, se produce así lo dice él, esta es una frase que a mí en su momento me impactó mucho, liberación de lo dicho con respecto a quien lo dijo. Y entonces, cuando se produce esto, esa verdad entra ya en el campo de la razón, que es universal porque se pone a disposición de todos. Entonces, una de mis conclusiones es que tradición y razón no se oponen, sino que la primera nutre a la segunda. Es decir, la razón no está al margen de las tradiciones, sino que las tradiciones nutren a la razón, son fuente de los contenidos de la razón. Bien, entonces... Bueno, lo común entonces de las religiones podría interpretarse como que es algo que enlaza con el fondo común de la humanidad, o sea, lo que tienen las diferentes religiones en común, y lo distintivo sería un modo situado, contextualizado de expresar lo común. Bueno, esto es solamente una hipótesis,
Y se podría entender la inspiración como no ceñida a una sola tradición, sino extendida por muchas tradiciones. Bien, entonces, el compromiso, ¿cómo justifico el compromiso con una religión? Si es verdad, si se cumple esta hipótesis, si es verdad que la divinidad está presente en diferentes tradiciones, ¿cómo puedo justificar yo pues, el ser cristiano o el ser de otra religión? Yo creo que sí se puede justificar, en primer lugar, por prudencia. Bueno, pues tengo que resumir mucho, entonces, vamos a ver. Bien, yo hablo de la convergencia. No, el tercero de los... es difícil controlar el tiempo. El tercero de los puntos que quería tratar es la ortopraxis y la ortodoxia. Lo que yo sostengo es que hay una prevalencia de la ortopraxis y de la ortodoxia. Bueno, por resaltar algo, es unas frases del Sagrado Corán del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que las dice, por cierto, en un ambiente interreligioso, curiosamente, en un ambiente polémico. Y él dice que hay que competir, invita a los creyentes a competir en las buenas acciones, esperando que Dios nos reunirá al final e incluso nos hará saber la verdad sobre aquello en lo que no estábamos de acuerdo. Ahí pongo las citas correspondientes al Sagrado Corán. Bueno, hay otras religiones posteriores que han insistido más precisamente en el valor de la fraternidad, o sea, en el valor práctico. Bien, entonces, el principio este que yo formulo de esta manera de prevalencia se podría expresar de esta manera. Practicar el bien es lo más urgente. Por ejemplo, participar todos de diferentes religiones en el común trabajo humanitario, y eso nos tiene que llevar a crecer en el afecto mutuo, en la comprensión, y podemos superar estereotipos. Bien, y por fin, el cuarto punto de los que quería tratar, yo lo he titulado disponibilidad ante el misterio de la divinidad. Entonces, lo que propongo es que ante lo que está más allá de nuestro alcance, o sea, aquello que no vemos, que no experimentamos, tener cautela en el espacio, cautela en todas nuestras afirmaciones, que son siempre provisionales y perfectibles. Y en el tiempo, decir que el futuro no es previsible, porque hay que tener en cuenta la libertad. El futuro no es previsible porque hay que tener en cuenta la libertad de los humanos y también la libertad de Dios que se puede manifestar. Entonces esto introduce un elemento de incertidumbre en las religiones porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Bien, entonces no tener miedo, otro de los puntos en los que yo quería insistir, no tener miedo a la verdad de los otros. Bien, y en cuanto a las mediaciones personales, ya estoy terminando, la mediación personal es una figura que se repite en muchas religiones. Hay diferentes mediaciones personales para acercarse a la divinidad. Entonces, lo que yo propongo es no preocuparse tanto por el hecho de que mi mediación sea válida y las de los demás no sean válidas, sino preocuparme por vivir con intensidad y con agradecimiento mi propia mediación, la que yo tengo. Y el resultado, pues ya se verá al final. Bien, y resumiendo ya, esta es la última imagen. Lo que propongo es, dentro del cuarto punto, la disponibilidad ante el misterio. Implica tres cosas. Reconocer que nuestras afirmaciones son siempre precarias. Segundo, que el futuro puede hacer que se convierta en verdadero lo inesperado, lo que yo no espero. Y en tercer lugar, que puede haber otras mediaciones además de la que a mí me sirve. Bien, entonces en los tres aspectos se cumple eso que se expresa con esa expresión latina tradicional de Deus semper maior, que es como decir, Dios siempre está mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar sobre él, sentir o hablar. Siempre es mayor, Dios siempre es mayor, y entonces, claro, al experimentar que Dios es siempre mayor, pues también experimentamos que nosotros somos menos. Entonces conseguimos desprendernos de nuestro propio yo, que es el objetivo en realidad de todas las espiritualidades. Y entonces termino diciendo que la religión ha de servir no para sentirnos satisfechos, sino precisamente para todo lo contrario, para sentirnos insatisfechos y siempre esperar más, buscar más
y comprender que los demás también tienen una verdad con la que yo puedo completarme, porque la verdad de los otros no es algo que es enemigo mío, sino que es complementario y que por lo tanto me puede ayudar para acceder mejor a la divinidad. Pues Dios siempre está más allí, y con esto ya sí que termino lo siento. Gracias.